Hola a todos. En esta ocasión vamos a revisar la herencia multifactorial. Como hemos venido abordando en los temas anteriores, pudimos observar que la herencia de tipo mendeliana tiene ciertas características que la distinguen. No así estas enfermedades, todas las enfermedades multifactoriales, en las que no se pueden observar un tipo de pedigrí específico para eso. No podemos establecer un árbol genealógico para todo un sinnúmero de patologías o enfermedades de tipo multifactorial. Para ello, vamos a hablar de tópicos como aspectos introductorios, las características de la herencia multifactorial, que es muy importante para distinguirla de la herencia mendeliana, la herencia autosómica, tanto dominante como recesiva, o las herencias ligadas al cromosoma X. Y vamos a hablar un poquito de algo que se llama la teoría del umbral. Pues es una teoría que se aproxima al desarrollo de todo este tipo de enfermedades. De tal manera que sabemos que existen numerosas definiciones de herencia multifactorial. Se le dice herencia poligénica o de rasgos cuantitativos. De tal manera que podemos decir que la herencia multifactorial tiene que ver tanto con la genética y tanto con el ambiente. Es decir, por eso se le llama poligénica, porque no obedece a las leyes mendelianas. Están en juego un sinnúmero de genes que se pueden transmitir a nivel familiar, pero que a su vez están modificados o influenciados por una serie de factores genéticos. De tal manera que la herencia poligénica o multifactorial es el resultado de una definida, aunque en la mayoría de los casos se dice desconocida, interacción entre determinada predisposición genética que va a estar caracterizada por la expresión de un sistema poligénico, o sea, muchos genes con diversos factores ambientales. Ahí se incluyen la diabetes mellitus, la hipertensión, las malformaciones congénitas, etcétera. Una serie de patologías de las cuales no podemos establecer un patrón de árbol genealógico determinado. Pero bien, miremos a los aspectos distintivos. ¿Qué distingue la herencia multifactorial y que la hace distinta, diferente de la herencia mendeliana? Y te dice que el rasgo o la enfermedad suele presentarse en forma esporádica. Es decir, no vamos a hablar ahí de que se va a presentar en forma vertical o en forma de salto generacional, como los tipos de herencias que pudimos valorar en las clases pasadas. En general, los progenitores se dice no manifiestan el fenotipo. Puede ser que en algún momento los progenitores no manifiesten el fenotipo. Estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes, que podemos observar que hijos de madres diabéticas tienen más riesgo que padecer que las hijas de madres diabéticas. En ese sentido, no existe un patrón determinado que diga que tienen que estar los progenitores afectados para que un hijo salga afectado, o como en el caso de la herencia ligada al cromosoma X, decimos el varón recibe la afectación por la rama materna. En este caso no, en este caso decimos, se ha observado que los progenitores no manifiestan el fenotipo en algún momento. Dice que es frecuente que existen otros familiares de diverso grado de parentesco también afectados, y eso se conoce como agregación familiar. Entonces, la agregación familiar distingue a las enfermedades de herencia multifactorial. En cuanto a mayor sean los afectados en la familia, y se dice que los de primer grado, mayor será la probabilidad de que el familiar herede la enfermedad. Entonces, la agregación familiar es un factor que distingue a la herencia multifactorial. Dice que la ocurrencia de la enfermedad puede estar influenciada por factores ambientales o riesgo de protección. Ahí vamos a ver que el cáncer pulmonar, por ejemplo, puede estar predispuesto en determinados pacientes, en determinada persona. Puede traer los genes para padecer el cáncer pulmonar. Pero si ese paciente no se expone al fumado o no se expone a factores ambientales que puedan influir en el desarrollo de esta, el paciente puede ser que no la desarrolle. Entonces, se trata de establecer la relación entre los genes que están mutados para determinada enfermedad y los factores ambientales. Todo al unísono tiene que
interactuar para que se puedan desarrollar las enfermedades. Los familiares con un parentesco de primer grado, se dice, suelen estar afectados con más frecuencia. Acuérdense cuando vimos árbol genealógico que establecemos qué porcentaje se comparten los rasgos hereditarios. Ahora ya hablábamos en el 50%, por ejemplo, para los de primer grado. Entonces aquí el parentesco de primer grado tiene un mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. Y se dice que cuanto más rara es la afección, más evidente es este fenómeno. Otra situación a abordar se dice que en general, cuando la prevalencia del defecto o enfermedad es menor en un sexo que en otro, la descendencia del sexo afectado menos frecuente presenta un mayor riesgo de padecerla. Y eso se explica porque aquel que tiene menos riesgo de padecerla al presentarla significa que se expuso a una mayor carga genética. Y por eso es que tiene un mayor riesgo de padecerla. Pues, estamos hablando de que un paciente que no, al parecer no es del sexo que va a prevalecer en determinada enfermedad, aparece padeciéndola. Los estudios dicen, digamos, que en el sexo femenino tal porcentaje se afecta en este tipo de enfermedad. Entonces, un paciente que no aparece en este grupo de riesgo tiene más riesgo de padecerla. ¿Por qué? Porque ese paciente va a tener mayor carga genética y por tanto va a padecer la enfermedad con mayor intensidad. Se dice que la concordancia en mellizos monocigóticos es siempre mayor que en disigóticos. Puede que los gemelos pueden ser univitelinos o bivitelinos en el caso del saco vitelino. Y eso, los monocigóticos siempre va a ser mayor que en los disigóticos, siendo este un método de estudio de la gran utilidad para estimarle la heredabilidad del rango. Vamos a ver que hermanos gemelos, uno padece la enfermedad y el otro no. Entonces pensaríamos que si un hermano gemelo la padece, pensaríamos que el otro la va a padecer también. Pero se ha visto que no es lo mismo en monocigótico que en disigótico. Eso varía la frecuencia de la enfermedad. También se dice que puede observarse una mayor prevalencia en ciertos grupos étnicos y en muchas enfermedades de etiología y herencia multifactorial. La presencia de estas enfermedades son edad dependientes. Estamos hablando de, por ejemplo, en la diabetes monogénica, la diabetes juvenil, aquella enfermedad como la MODY, por ejemplo, en la diabetes mellitus, que tiene que ver en una edad de inicio muy temprana, pero porque tiene mutaciones genéticas que hacen que se desarrolle la diabetes, o enfermedades propiamente de la tercera edad. Hay enfermedades multifactoriales que son nada más dependientes de la edad, o otras van a ser dependientes del sexo, que las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, entonces, en estas entidades está el cáncer. El cáncer de colon se presenta a una determinada edad, o el CACU, por ejemplo, es más frecuente en mujeres que son con factores que están con factores de riesgo, ¿verdad? Como la multiparidad, la falta de reconocimientos a través de Papa Nicolau frecuentes, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que tener un sinnúmero de factores de riesgo para presentar la enfermedad dependiendo de la edad, o la diabetes mellitus tipo 2, que se había visto hasta hace mucho tiempo, que era una enfermedad que se presentaba en los mayores de 40 años, no se presentaba en los jóvenes. Pero ahora vemos que realmente eso ha cambiado por los estilos de vida y lo vemos cada vez más frecuente en pacientes más jóvenes, por el tipo de alimentación con comida chatarra, estilos de vida inadecuados conllevan a diabetes tipo 2 a edades más tempranas. O en el caso de la hipertensión arterial, que todos sabemos ¿verdad? Que puede presentarse en pacientes con factores de riesgo, como el paciente diabético, por ejemplo, o lo observamos en pacientes ya mayores. Pero ¿qué pasa? Lo podemos observar en pacientes jóvenes. Y aquí recuerden, sobre todo los que están en medicina interna, que cuando tienen un paciente con hipertensión arterial y es joven, tenemos la obligación de investigar causas raras, pero que son de alta peligrosidad para el sistema cardiovascular. Y estamos hablando de, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal o un febocromocitoma, entre otros. Entonces, la edad tiene que ver mucho en la patología.
Tenemos que clasificar al paciente y ver en qué tipo de edad está presentando la patología para así redirigir nuestro enfoque diagnóstico. La osteoporosis, por supuesto, ¿verdad? En la edad en las pacientes menopáusicas, por ejemplo. Pero también se puede presentar osteoporosis por patologías genéticas, como lo pudieron observar los muchachos que estuvieron en bioquímica, la oportunidad de estar conmigo en el curso de bioquímica. Pudimos ver que hay defectos genéticos enzimáticos que predisponen a la paciente a padecer de osteoporosis o la artritis reumatoidea, entre otros. Se dice que la modificación oportuna de los factores ambientales de riesgo puede prevenir la manifestación de la afectación o disminuir la gravedad y asimismo la historia natural de diversas enfermedades. Y así es. Si estamos diciendo que estas enfermedades dependen del tipo de herencia genética, o sea, que los genes mutados ya los trae el paciente, pero que en interacción con los factores ambientales es que se va a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿podemos actuar? Sí podemos actuar, porque un paciente que tiene los genes mutados para hipertensión arterial, pero si le recomendamos cambios al estilo de vida, donde va a suprimir el fumado, si acaso fuma, si tiene sedentarismo, lo vamos a mandar a caminar, como ustedes ya saben, el tiempo adecuado y la caminata, por ejemplo, que se recomienda. Entonces, ese paciente no va a desarrollar o va a desarrollar más tarde la hipertensión. Entonces, podemos influir en la mayoría de enfermedades de herencia multifactorial si modificamos el ambiente en el que se desarrolla el paciente. No obstante, hay varias enfermedades multifactoriales en donde ahí ya no podemos hacer mucho, como por ejemplo la radiación, la exposición a radiación. Si ya el paciente se puso mucho a radiación, nosotros no vamos a poder hacer mucho. En el caso de que este paciente ya está desarrollando cáncer, por ejemplo. Una afección que resume prácticamente todos los aspectos mencionados es la diabetes mellitus tipo 2. Acuérdense que lo que hay aquí es una intolerancia a la glucosa, una resistencia a la insulina y posteriormente el paciente desarrolla diabetes. ¿Por qué? Porque la obesidad, el sedentarismo y todos los factores que la hacen posible que se desarrolle se manifiestan al unísono para que el metabolismo de la glucosa se altere y por tanto el paciente desarrolle hiperglicemia. Estamos hablando de que se van a activar las vías catabólicas y se van a inhibir las vías anabólicas, y entonces el paciente va a tener glucosa en el torrente sanguíneo por todas las vías metabólicas que ustedes ya conocen. Esto es más frecuente en pacientes afroamericanos, hispanoamericanos e indígenas, y eso es ya genéticamente predispuesto. ¿Podemos hacer algo por estos pacientes? Claro que sí, ya estamos hablando de la modificación a los estilos de vida, por ejemplo. Se dice que las mujeres afectadas tienen mayor riesgo de transmitir el padecimiento a la descendencia y tener complicaciones de la enfermedad coronaria. Al parecer, con el café, con cafeína, disminuye el riesgo de diabetes en mujeres posmenopáusicas. Hay estudios que dicen que la cafeína, pues, por ejemplo, 2 tazas de café mantienen muy bien el sistema cardiovascular, pero se ha visto que factores ambientales como la dieta inadecuada, sedentarismo y obesidad favorecen su presentación. De tal manera que hay estudios que abogan por la aplicación de algún estilo de vida adecuado, como por ejemplo para el sistema cardiovascular. Se habla del consumo, de la ingesta leve a moderada de alcohol en los pacientes que toman, y se ha visto que hay una mejora en el sistema cardiovascular. Estamos hablando de 1 a 2 tragos de whisky al día, por ejemplo, se ha visto que mantiene el sistema cardiovascular en buen estado. Pero hay otros factores, como los que se mencionan en esta charla, como la dieta inadecuada, el sedentarismo y la obesidad, que van a favorecer presentación de diabetes no solo en las mujeres posmenopáusicas, sino en todo tipo de pacientes. Ahora vamos a hablar de la teoría del umbral, que como su nombre lo dice, es una teoría, pero que tiene su asidero verdadero, y que nosotros lo podemos observar en los diferentes tipos de pacientes con enfermedades de herencia multifactorial.
Se dice que la herencia multifactorial es característica de las afectaciones de etiología multifactorial. Estamos hablando de que para que se desarrolle la enfermedad es necesario una serie de factores a que se exponga el paciente. El rasgo de la enfermedad se manifiestan cuando el umbral crítico de riesgo o de exposición se alcanza. Y eso no es lo mismo para un tipo de paciente que para otro. De tal manera que cuanto más alejado esté el umbral alcanzado, más grave puede manifestarse la afectación. En cambio, aquellas personas que no logran el umbral de riesgo, la enfermedad no se presentará. Y eso lo explicábamos al inicio. Hablando de un paciente que trae los genes para hipertensión arterial, pero que tiene una vida saludable, duerme las horas adecuadas, no excede en bebidas alcohólicas, por ejemplo, hace ejercicio regularmente, consume una dieta bien balanceada, ese paciente difícilmente va a desarrollar hipertensión. Pero eso tiene que ver con la teoría del umbral. Entonces, ¿cuándo se alcanza el umbral? Cuando el paciente se expone a ciertos factores de riesgo y entonces se desarrolla la enfermedad. Lo podemos ver aquí en una población normal, sana, y aquí va, si ustedes observan, la probabilidad va siendo menor para los parientes de primer grado. De tal manera que aquí la población normal no alcanza el umbral aún, pero a medida que se establecen las relaciones entre parientes, es decir, se asocian las enfermedades en parientes de primer grado, entonces el riesgo de recurrencia es mayor. De tal manera que, lo decíamos antes en esta presentación, que cuando hay parientes de primer grado, la probabilidad de padecer la enfermedad es mayor. ¿Por qué? Porque se dice que el riesgo es mayor cuando el umbral está más alejado. O sea que ese umbral es mayor, la carga genética va a ser mayor y entonces las manifestaciones van a ser más graves. Se dice que los padecimientos que se incluyen dentro de este tipo de herencia pueden ser como el cáncer, varios tipos de cáncer, o el asma, por ejemplo, hay una predisposición genética para padecer de asma. La diabetes mellitus, por supuesto, lo vemos en la diabetes mellitus tipo MODY, en la hipertensión arterial sistémica, la obesidad y diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. De tal manera que se dice que existe una interacción entre determinados genes y micronutrientes. Por eso es que es importante hablar con el paciente de que mantenga una dieta adecuada, una dieta balanceada, porque los micronutrientes tienen una relación muy íntima con los genes mutados que tiene el paciente y de esa manera expresar la enfermedad. Variantes génicas se dice que afectan el metabolismo de nutrientes y los que modifican la excreción de ciertos genes. Ahí se ve que hay patologías que modifican la excreción, por ejemplo, de la síntesis proteica, o en el caso del metabolismo de los folatos, se ha visto que mutaciones en ciertos genes que codifican para enzimas que participan en el metabolismo de los folatos. Y acuérdense que si no hay ácido fólico, va a haber defectos del tubo neural, por ejemplo, en el bebé. Cuando esté embarazada la paciente y no toma ácido fólico, puede haber una alteración del tubo neural, por ejemplo. Pero la síntesis de ácido o de folato, de ácido fólico, es importante para la expresión genética. Y de ahí tiene que ser estimulada la enzima, la de hidrofolato reductasa, para que se forme el ácido fólico y pueda haber una buena síntesis proteica. La afectación de esta vía metabólica también puede producir hiperhomocisteinemia, y la hiperhomocisteinemia está relacionada como factor de riesgo para presentar arteriosclerosis coronaria, trombosis de las venas profundas, trombosis cerebrovasculares, preeclampsia y ciertas malformaciones congénitas. De tal manera que esa mutación a esa vía metabólica tiene serias repercusiones cardiometabólicas.
Dice que además la hipometilación global, acuérdense que cuando hablamos de hipometilación estamos hablando de la transcripción y la traducción de los genes, que hay metilación y desmetilación. La hipometilación global puede modificar la función adecuada de la metiltransferasa y alterar el control de la expresión de ciertos oncogenes, lo que va a favorecer el desarrollo de cáncer. Cuando está alterada la transcripción y por tanto la traducción de ciertos tipos de proteínas, va a haber una alteración genética que predisponga que se activen los protooncogenes a oncogenes y se desarrolle un tipo de cáncer. Un fenómeno observado en la mayoría de las afectaciones de etiología y herencia multifactorial es que cuanto mayor es la agregación familiar, mayor la gravedad con que se presenta la enfermedad en aquellos parientes en donde esta recurre. Recuerden que la agregación familiar son aquellos casos en donde más familiares están afectados y entre más familiares hay más afectados, mayor será la prevalencia de la enfermedad en esa familia. Entonces eso se llama agregación familiar. La edad también, cuanto más joven se presenta en el pariente, mayor el riesgo para otro familiar. Y por otro lado, el grado de parentesco y número de parientes afectados. Recuerden que es mayor el riesgo de padecer la enfermedad cuando hay agregación familiar en relación a los parientes de primer grado, porque se comparten el 50 o más por ciento de genes mutados. Cuanto más cercano el grado de parentesco y mayor el número de afectados de la familia, entonces mayor va a ser el riesgo de recurrencia. Va a haber mayores afectados y mayor riesgo de recurrencia. Una característica que diferencia el modo de herencia multifactorial de la herencia mendeliana es que para esta última, la consanguinidad a nivel individual y la endogamia a nivel poblacional presentan un fenómeno que tiene influencia de manera considerable en la ocurrencia del padecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en la herencia multifactorial no se puede establecer esa relación. En la herencia mendeliana, la consanguinidad, la unión entre parientes, o bien la endogamia, que es la unión de poblaciones cerradas, tiene características, tiene que ver en algunos tipos de enfermedades. No así en la herencia de tipo multifactorial, en donde el efecto de la consanguinidad y la endogamia en ese sistema poligénico, o sea, multifactorial, poco modifica, o diríamos no modifica, el efecto fenotípico. O sea, hay una pobre relación y no podríamos establecer que la endogamia tenga que ver con la multifactorialidad. Bueno, hemos concluido la charla, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Les sugiero que lean el tema, lean la conferencia y nos vemos el día del seminario.